Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy el profesor Julián. En el vídeo de hoy realizaremos un ejercicio de probabilidad de segundo bachillerato para prepararle a BAU. Muy bien, el ejercicio dice así: un turista que realiza un crucero tiene un 50% de probabilidad de visitar Cádiz, un 40% de visitar Sevilla y un 30% de visitar ambas ciudades. Calcula la probabilidad de que A. Visite al menos una de las dos ciudades, B. Visite únicamente una de las dos ciudades, C. Visite Cádiz pero no Sevilla, y D. Visite Sevilla sabiendo que ha visitado Cádiz. Bien, este es un ejercicio sencillo y bastante clásico de aplicar fórmulas de Morgan. Podremos resolverlo de ese modo, pero yo optaré por resolverlo por tablas de contingencia, aunque insisto, podría resolverse de las dos maneras, no pasaría nada. A mí me gusta más tabla de contingencias ya que me parece gráfico y bastante rápido. Entonces, lo primero que queríamos hacer es dibujar nuestra tabla. Por ejemplo, ¿qué tenemos en esta ocasión? Dos posibilidades para cada ciudad: o la visitas o no la visitas. Entonces habrá gente que visite Cádiz y no Cádiz, y gente que visite Sevilla y que no visite Sevilla. Vamos a dividir la tabla de esas dos maneras. Por ejemplo, Sevilla y no Sevilla, con el símbolo de suceso complementario o contrario. Por otro lado tenemos que visite Cádiz o que no visite Cádiz. De acuerdo, ¿cuáles son las probabilidades? Me dice que tiene un 50% de probabilidad de visitar Cádiz. Bien, esa probabilidad incluye a la gente que visita Sevilla y que no visita Sevilla. Por lo tanto, es una probabilidad total de visitar Cádiz. Como es una probabilidad total, debe ir fuera de la tabla, es decir, por aquí. Pues 0,5. ¿Qué más tenemos? Un 40% de visitar Sevilla. Bien, del mismo modo, puedes visitar Sevilla visitando Cádiz o no visitando Cádiz. Por lo tanto, es una probabilidad total de Sevilla. Debe ir en la columna de Sevilla. Es una probabilidad total. De acuerdo. Y un 30% de visitar ambas ciudades. Bien, este será para la misma posibilidad de Cádiz y Sevilla al mismo tiempo. Es decir, debe ir en el cruce de las dos. De acuerdo. Bien, recordemos que para una tabla de contingencias nos daban siempre 4 datos. 3 de manera explícita y 1 de manera implícita. El de manera implícita quiere decir que la suma de probabilidades tiene que ser concordantes y por supuesto todas inferiores a 1. Bien, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, en la fila de Cádiz tengo que el total es 0,5 y ya sé que Sevilla son 0,3. Por lo tanto, que no visite Sevilla será un 20%. De acuerdo. Por otro lado, en la columna de Sevilla sé que el 40% lo visitará. Y además tengo un 30% que visite también Cádiz. Pues que no visite Cádiz es lo que nos falta, un 0,1%. Quiero decir un 10%. Bien, ¿qué más tenemos? Sabemos que la probabilidad total es siempre 1. Bien, si ya tengo un 0,5 de visitar Cádiz, no visitar Cádiz será lo que me falta, un 0,5. Bien, por otro lado, ¿qué más tengo aquí? No Cádiz, no Sevilla, el total es un 0,5, tengo un 0,1, por lo tanto aquí me falta un 0,4. Y por supuesto aquí la suma, para que me dé 1, 0,6. De acuerdo, en principio ya tenemos la tabla construida. Esto es bastante sencillo, lo explico de manera despacio para que se vea bien. Por lo tanto, ya podemos empezar con los apartados. De acuerdo, el apartado A me dice que visite al menos una o dos ciudades. Bien, eso matemáticamente, ¿cómo lo podemos expresar? La probabilidad de que o visite Cádiz o visite Sevilla. El simbolito de unión significa o en probabilidad. Por lo tanto, siguiendo las leyes de Morgan, es muy sencillo deducir la unión. Recordemos que es la probabilidad de Cádiz más la probabilidad de Sevilla menos la intersección Cádiz y Sevilla.
Bien. Tenemos en la tabla la probabilidad de Cádiz es un 0,5, que es la total. Más la probabilidad de Sevilla, sabemos que es un 0,4. Y la intersección es esta de aquí, es 0,3. Por lo tanto, mi probabilidad total va a ser 0,6. Fijaos qué sencillo. Bien, para el apartado B. Visite únicamente una de las dos ciudades. De acuerdo. De acuerdo. Leamos otra vez el apartado B. Visite únicamente una de las dos ciudades. Está bien, entonces podemos poner... La primera posibilidad es que visite Sevilla y no visite Cádiz, que es un suceso complementario. O la otra posibilidad es que visite Cádiz y no Sevilla. ¿Verdad? De acuerdo. Es o esta opción o esta opción. La O en probabilidad es una suma. Entonces tenemos que calcular estas dos posibilidades. De acuerdo, esa fórmula, ¿cómo podemos hallarla? Vamos a intentar deducirla gráficamente. Siempre en la medida de lo posible intentad dibujar, porque esclarece bastante. Entonces, si por ejemplo dibujo el espacio muestral, esto va a ser Sevilla y esto por ejemplo Cádiz. Bien, para la primera opción, quiero visitar Sevilla y no Cádiz, pues entonces tendría que tomar todo este conjunto. Ahora bien, parte de Sevilla abarca Cádiz, si os dais cuenta. Pero yo no quiero nada de Cádiz, como bien indica aquí en el enunciado o en la propia fórmula. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a ponerle otro color para que se vea mejor. No quiero esto. ¿Y esto qué es precisamente? La intersección, es decir, la posibilidad de visitar las dos ciudades. Entonces, ¿cómo puedo poner eso? Pues si yo quiero ir a Sevilla y no quiero ir a Cádiz, mis opciones son probabilidad de Sevilla y no Cádiz. ¿Qué es eso? La intersección de ambos. ¿Por qué? Porque yo solo quiero la parte de Sevilla. Lo voy a poner otro color para que se vea mejor. Solo quiero este fragmento. Esto de aquí. Solo Sevilla, nada de Cádiz. Mientras que en la intersección está incluido Sevilla y Cádiz al mismo tiempo. Por lo tanto no puedo coger eso. Entonces esta fórmula es esto de aquí. Pues si fijáis en la tabla de contingencia, que tenemos probabilidad de Sevilla, que es un 0,40, y la intersección es un 0,30. Pues bien, esa primera opción va a ser, lo pongo por aquí, 0,4 menos 0,3. Por lo tanto, 0,1, un 10%. De la misma manera podemos deducir probabilidad de Cádiz y no Sevilla. Simplemente Cádiz y no Sevilla va a ser la probabilidad de Cádiz menos la intersección. Cádiz y Sevilla. Bien, la probabilidad de Cádiz, si no mal no recuerdo, es sí, un 0,5 y la intersección 0,3. Por lo tanto, esto me da 0,2. De acuerdo, entonces la probabilidad total de visitar una de las dos ciudades, únicamente una de las dos ciudades, va a ser la suma de las dos. Es decir, por consiguiente, la probabilidad de visitar únicamente una de las dos ciudades va a ser la suma de las dos. En efecto, ya lo hemos calculado, así que es muy sencillo. Pues 0,1 más 0,2, 0,3. Un 30% de visitar únicamente una de las dos ciudades. Bien, sigamos por el apartado C. Visite Cádiz, pero no Sevilla. Bien, este apartado es sumamente sencillo porque lo acabamos de calcular. Así que simplemente será poner el resultado que nos ha dado. Visitar Cádiz, pero no Sevilla. Cádiz y no Sevilla es justamente lo que nos ha dado aquí. Por lo tanto,
Simplemente hay que repetir la fórmula y listo. Cádiz y Sevilla, por lo tanto eso es un 0,2. Bien, muy sencillo este apartado. Por último, visite Sevilla sabiendo que ha visitado Cádiz. Bien, eso cuando me expresan de esta manera, sabiendo que siempre se trata de probabilidad condicionada. Es decir, aquella probabilidad que tiene la barrita de fracción. Cádiz, Sevilla. Esto de la fórmula sabemos que es probabilidad de la intersección Cádiz y Sevilla dividido entre la probabilidad de Sevilla. Bien, esto ya lo tenemos en la tabla de contingencia, si os fijáis. Probabilidad de Cádiz y Sevilla al mismo tiempo es 0,3 y probabilidad de Sevilla es un 0,4. Pues nada más que aplicar los datos de la tabla, 0,3 dividido entre 0,4, que estos son 3/4, es decir, 0,75%. Un 75% de probabilidad de visitar Cádiz sabiendo que ha visitado Sevilla. Muy bien, fijaos que, otra vez más, teniendo la tabla de contingencia con todos los datos puestos, es muy sencillo, simplemente hay que seguir las fórmulas que sabemos muy bien de memoria. ¿De acuerdo? Por supuesto, se puede haber resuelto con otras maneras, pero siempre apoyaré este método ya que me parece muy sencillo. Y bien, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle me gusta, compartirlo y cualquier sugerencia es bienvenida en la caja de comentarios. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo.